Muchas gracias por venir a todos. No sabéis el gusto que da ver el foyer lleno. Los que vienen habitualmente saben, y os lo digo para los que no habéis venido otras veces, que cuando no está lleno me subo por las paredes, porque estamos teniendo un nivelón de ponentes de dentro y de fuera, y además esta serie de conferencias es un espacio, es una ocasión para que profesores de todas las áreas, de todos los grados, con todos los perfiles, abramos una especie de foro, un lugar en el que discutir y pensar y escuchar a otras personas y preguntar sobre qué es la universidad, sobre cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la institución, a las que se enfrenta nuestro trabajo, sobre las distintas maneras de pensarla y de mirarla. Y me parece que, pues si uno puede y en el contexto de su universidad se abre un foro así, pues que frecuentarlo es algo enriquecedor y es algo a lo que los profesores universitarios deberíamos de estar naturalmente inclinados, aparte de que con nosotros participen compañeros que trabajan en la universidad, en los servicios o estudiantes. Así que lo primero es que os agradezco que estéis aquí y me felicito de que estéis, de que estéis tantos y que además hayáis acudido a escuchar a un compañero. Nos conocemos todos y seguramente yo podría ahorrarlo, pero esta vez, y no acostumbro a hacerlo, voy a leer el currículum porque no me quiero dejar cosas, porque sabéis que desde el rectorado os hemos recomendado que os presentéis a vuestros alumnos, que os presentéis diciendo cuáles son los centros de investigación y de formación en los que os habéis formado, cuál es vuestro recorrido, porque nos parece que hay mucho capital humano y mucho capital académico y que por modestia o pues no lo presentamos, y que es muy bueno que nuestros estudiantes sepan pues que formarse como profesor habitualmente requiere estancias en el extranjero, que muchos de vosotros habéis estado en centros de investigación de prestigio y de referencia, o que habéis hecho la tesis sobre esto o lo otro, o que participáis en unas líneas de investigación, lo que sea. Como además sé que la información en la casa funciona mal y que seguro que muchos que sois profesores, esto es la primera vez que lo oís, pues aprovecho la ocasión para decirlo. Bueno, Juan José se licenció en la Universidad de Murcia, donde también tuvo el doctorado con mención europea. Muy bien, porque sé que la Facultad Veterinaria de Murcia es buena, está entre las buenas de... Y luego se formó también en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid, en el Instituto Pasteur de París. No voy a concretar las cosas que hizo en cada sitio, en la Universidad de Illinois, también en el Laboratorio de Inmunología de Francia, de Irlanda, en el Instituto Pasteur de Corea, que no sabía que había un Instituto Pasteur. Ha publicado 90 artículos, que ha publicado además con los mejores índices. También está acreditado como profesor de la universidad titular, como titular de universidad por la NECA. No hace falta que os diga que ha formado parte del programa de reincorporación Ramón y Cajal. Es uno de nuestros primeros Ramón y Cajales y además ya ha consumado el proceso y ya está incorporado como PDI catedrático, ¿verdad? Bueno. Dirige el grupo de investigación al que pertenecieron algunos de los que está aquí. Me ha dicho que no se me olvide destacar que fue premio a la docencia Ángel Herrera en el curso 2021 y me parece un detalle bonito que un buen investigador y una persona con capacidad de liderazgo y gestión en la investigación esté orgulloso de eso. Además, tiene razones, a mí no me lo han dado. O sea, yo no tengo el premio Ángel Herrera. Lo digo ahí para la memoria colectiva. Bueno, y además, como veis, ¿no? Porque no han puesto el título de la investigación, de la intervención. Bueno, Juan José va a unir su voz, ya lo ha hecho, ya lo han hecho algunos profesores de la casa, lo hizo Gonzalo Rubio, lo hizo también Eloy,
lo hizo también Remigio en la última o penúltima, y hay que decir que no solo no han defraudado, sino que han estado por encima del nivel medio de las intervenciones y de las aportaciones de los profesores, gente con mucha carrera y con mucho recorrido, y también algún cargo institucional, y que es para estar muy contento y muy... ya lo tienes, Universidad de Investigación, Reflexiones sobre Prestigio. Y es para estar muy satisfecho del nivel que nuestros profesores pueden tener, también en una cuestión que no es de su indirecta competencia científica, sino que es precisamente reflexionar sobre la universidad a partir de nuestro trabajo. Juanjo, mil gracias por haber aceptado, que yo sé que torear en casa siempre es un compromiso, pero te lo agradezco mucho y a vosotros reitero la gratitud. Buenos días. Muchas gracias, rector, por la presentación y por la invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí y lo agradezco doblemente porque me ha servido para poner palabras y texto y organizar muchas ideas que llevo desde hace años dándole vueltas y que hoy quiero compartir con todos vosotros. Como Higinio ha dicho, quiero contaros un poco de dónde vengo para que entendáis mis reflexiones de dónde parten. Como decía el rector, yo estudié en Murcia, hice mi carrera allí, luego hice 5 años durante el doctorado, luego me fui 4 años al CSIC en Madrid, al Centro Nacional de Biotecnología, como contratado postdoctoral, y luego me fui 4 años al Instituto Pasteur de Francia, en París, estuve otros 4 años allí. Para los que no seáis muy cercanos al campo de la microbiología, el Instituto Pasteur es un centro de referencia internacional, ahí han pasado 10 premios Nobel. Y cuando yo estaba allí todavía había una mujer que era premio Nobel, que era Barré Sinussi, descubridora del virus del SIDA. Y en ese instituto pues pasaban cosas pues como que llegaba un día mi jefe y mi jefa me decían: Juanjo, prepárate el proyecto, mañana viene Randy Sackman y vas a contar el proyecto. Y yo me caigo, Randy Sackman, digo, me sonaba que era un premio Nobel, digo, pero miro, era el premio Nobel de Medicina del año anterior. Entonces esas cosas son las cosas que yo he vivido en esos sitios. Yo estaba muy bien allí, pero por motivos familiares tuvimos que volver a España. Y, perdonad que me... Entonces vinimos al CEU, mi mujer y yo. Yo vine como profesor a tiempo completo, PhD de 340 horas. Estábamos muy bien. En aquel momento... el vicerrector de investigación anterior, Ignacio Pérez, me dijo: Juanjo, tengo un proyecto, quiero crear un programa de Ramones y Cajal en la universidad. Creo que tú tienes el perfil. Total, que bueno, me presenté el primer año, quedé el tercero en lista de reserva y dije, bueno, pues esto es posible. Me presenté al año siguiente y me la concedieron. Para los que no conozcáis, el programa Ramón y Cajal es un programa que se considera de excelencia de investigación, es la última fase de la carrera investigadora en España. Es un reconocimiento a la trayectoria investigadora de una persona. Son un programa que financian 5 años, dan aproximadamente 400.000 euros y el objetivo son crear laboratorios pues, que sean de referencia. Cuando acaba los 5 años tienes que pasar un examen muy fuerte de productividad de investigación y, bueno, que se llama R3 o I3. Y bueno, en aquel momento cuando me lo concedieron, quiero comunicarlo, ese contrato se lo dan a la persona, no se lo dan a la universidad y la persona decide a qué universidad se va. Me ofrecieron puestos en universidades públicas para hacerme titular, hacerme funcionario, pero yo aposté por el CEU. Creí en el proyecto, que en ese momento tenía el vicerrector de investigación, y a día de hoy creo que hice lo correcto. No hubiera tomado mejor elección que quedarme aquí. Hoy día ya somos 7 Ramones y Cajales en esta universidad. Otros centros por donde he pasado pues son en Estados Unidos, la Universidad de Illinois, en Merial, en Francia, en Irlanda del Norte y en el Instituto Pasteur de Corea. Y pues todo esto me ha llevado a una serie de reflexiones que quiero compartir hoy con todos vosotros. Son reflexiones, no son verdades absolutas, o sea que estaré encantado luego, cuando termine, podéis no estar de acuerdo con algunas, me encantará que me las preguntéis y os diga por qué yo pienso esto. Y estas son de lo que os voy a hablar. Primero quiero contaros
¿Qué creo que es ser referentes en un área y qué indicadores de prestigio tenemos para valorar esto? En segundo lugar, cómo hay que investigar haciendo ciencia de calidad y honesta. En tercer lugar, la importancia de visibilizar y dar a conocer nuestra universidad. Después hablaré del plan estratégico de reclutamiento y fidelización de talento, luego de la investigación unida a la docencia y a la gestión y, finalmente, os voy a contar una historia de un cuento que me he traído que habla de cómo la ciencia requiere tiempo y os voy a contar una historia particular que es la del bambú japonés. Vale. En primer lugar, ¿qué creo que es ser referentes en un área? Creo que lo más honesto sería que cada uno nos preguntáramos si creemos que tenemos prestigio en cada uno dentro de lo que hacemos, ¿vale? Y cuando nos hacemos esta pregunta con honestidad, lo primero que creo que tenemos que reflexionar es que el prestigio no lo marcamos nosotros mismos. Es decir, una persona no puede decir si tiene prestigio o no. El prestigio te lo dice la comunidad internacional o nacional de tu área, ¿vale? Cada 4 años yo intento asistir a este congreso, es el Congreso Internacional del tema en el que yo trabajo, y pues cada 4 años se juntan todos los referentes del mundo sobre este tema y esta gente es la que creo que de verdad tiene criterio para saber si lo que yo hago tiene prestigio o no, no yo mismo. ¿Y qué criterios utiliza esta gente para cuando piensa en mí o en otra persona para considerar si tienen prestigio o no? Pues, en primer lugar, en los artículos y libros que publica esa persona, si están en revistas o editoriales relevantes en el área. Yo no voy a entrar hoy al debate de qué revistas se consideran depredadoras y cuáles son de prestigio y cuáles no, es decir, eso nos daría para un día entero, pero creo que cada uno de nosotros sabemos qué revistas o qué editoriales son prestigiosas en nuestras áreas y ahí es donde creo que tenemos que ir. También hago aquí una mención a los cuartiles, porque sabéis que todas nuestras publicaciones o las revistas se miden en cuartiles en función del índice de impacto que tienen. Y creo que esto nos ha preocupado o nos ha hecho tomar decisiones durante muchos años y creo que a veces equivocadamente, porque los índices de impacto muchas veces van para arriba, van para abajo y creo que hay revistas de mucha calidad que no tienen que ser precisamente Q1s. De hecho, ahora, por ejemplo, un criterio que utiliza ANECA en los sexenios, y que me imagino que es lo que va a aplicar ahora durante un tiempo, es el tiempo editorial de aceptación de un artículo. Es decir, lo que miran es cuál es el tiempo que ha estado en el editor o en revisión por pares. Y eso se considera un criterio de calidad. Si es aceptado demasiado rápido, no se considera que ha tenido un proceso editorial profundo. En segundo lugar, el prestigio se mide por la presencia en los congresos. Presencia, y lo pongo en mayúsculas y subrayados, porque presencia significa estar ahí, meterte en medio de todo ese grupo de personas, hablar con ellos, decirles qué estás haciendo tú, dónde estás, contarle tus proyectos y que ellos te cuenten los suyos y que te ubiquen en el mapa. Te tienen que ver. El siguiente indicador de prestigio que se utiliza es pues, los proyectos que conseguimos, ya sean regionales, nacionales, europeos. Esto nos da prestigio. También las colaboraciones. ¿Quién firma conmigo los artículos? ¿Firmo también con gente, con referentes internacionales? Si yo firmo artículos con referentes internacionales, eso me da prestigio y nos da prestigio como universidad. La internacionalización. Es decir, si yo consigo colaborar con centros internacionales o nacionales de excelencia, eso nos da nombre también, nos da reputación y prestigio. También conseguimos prestigio con la transferencia, con las patentes, con los contratos, con la divulgación que hacemos. Los sexenios y las acreditaciones, porque son organismos externos que nos evalúan a nosotros y nos dicen si lo que hemos hecho consideran que es de calidad o no. Y pongo aquí la palabra hechos tangibles demostrables, porque muchas veces a mí me ocurre que cuando estoy evaluando proyectos y me llega un proyecto de cualquier sitio y me pone voy a colaborar con esta persona de este instituto súper prestigioso y voy a hacer esta última técnica. Entonces, a mí lo que me gusta ver es cuando me dicen, vale, ¿y por qué yo tengo que creer esto que me estás diciendo? Es decir, ¿qué evidencia tengo de que tú colaboras con esta persona de verdad? ¿O colaboras con este centro? ¿O me lo estás poniendo simplemente por engrosar esto sin que yo tenga evidencias de que esto es verdad? Entonces, yo creo que si tenemos estas cosas, son hechos tangibles que nadie nos puede negar. Y además, mejoramos el prestigio cuantos más investigadores tenemos relevantes en la universidad. Yo, por ejemplo, que trabajo en el área de microbiología, cuando voy a los congresos, para mí me da muchísima fuerza de reputación y de prestigio decir que en mi universidad trabaja, por ejemplo, Daniel Ramón, que lo tenemos aquí, o José Penades. Entonces, yo cuando voy fuera y digo esto, automáticamente el prestigio y la credibilidad de lo que yo digo sube, es así. También creo que las personas que son referentes y tienen prestigio trabajan con una visión de largo plazo. Es decir, la ciencia no se hace corriendo y no se hace de un día para otro. Esto requiere tiempo. Y las personas que son referentes en un área utilizan puntos de vista multidisciplinares para solucionar los problemas, para abordar sus investigaciones.
porque creo que los resultados o nuestras interpretaciones están siempre condicionadas por nuestra formación, por nuestra forma de pensar. Y os voy a poner un ejemplo. Esto lo saqué de estos artículos que se llama Cómo triunfar en ciencia, una guía para jóvenes que estudian en ciencias biomédicas. Esto está publicado en la revista Nature y os voy a poner el ejemplo de lo que ellos hacen, os lo voy a mostrar con gráficos, ¿no? Vamos a imaginar que hubiera 3 personas tomando un café en una mesa y están mirando un edificio que tenemos enfrente. Y de repente va a ocurrir un hecho. Y pensar que estas personas son, una persona es de formación física, la otra persona es de formación biológica y la otra es matemática. Y estas 3 personas van a observar que al edificio entran 2 personas y al cabo de un tiempo salen 3. ¿Qué van a pensar cada uno? ¿Qué podrían pensar? Pues la persona que es física podría pensar, el objeto o el aparato que he diseñado para la medición es incorrecto, ¿no? Es un aparato que no toma bien las medidas. ¿Qué podría pensar una persona, un biólogo? Pues podría pensar, han entrado 2, pasa un tiempo, salen 3, pues se han reproducido. ¿Qué podría pensar, ahora viene el mejor, qué podría pensar una persona que es matemática? Si entran 2, más 2, y salen 3, menos 3, quedan -1 en el edificio. Si ahora entra +1, si ahora entra 1, el edificio está vacío. -1 más 1 es igual a 0. Entonces, lo que quiero decir es que nuestras interpretaciones están condicionadas siempre por nuestra formación y nuestra forma de pensar. Y además creo que es importante esto que pongo de que un grupo que trabaja en muchos temas que no están relacionados entre sí no da coherencia hacia el exterior. Es decir, no podemos tener grupos que trabajen en muchísimos temas, es decir, un grupo pequeño me refiero, un grupo pequeño que trabaja en muchísimos temas no relacionados, eso no da imagen de prestigio fuera. De hecho, lo decía Miguel de Unamuno, lo sabe todo, absolutamente todo, figúrense lo tonto que será. Aquí he hecho una selección de noticias que van apareciendo en la prensa y he cogido de diferentes periódicos para que veáis que esto no tiene un sesgo ideológico político, es decir, esto pasa en los medios. Ahora están apareciendo muchas noticias pues, de cosas preocupantes, pues como investigadores españoles pagados por universidades extranjeras, ¿no? Pues como Arabia Saudí, o pues suspendido de empleo y sueldo un científico que publicaba un estudio cada 37 horas, en fin. Yo no voy a juzgar si esto es verdad, no es verdad, que yo no tengo el criterio ni toda la información para juzgarlo. Lo que sí que creo es que tenemos que, en la medida de lo posible, intentar evitar que un día nos salpique una noticia de estas, porque el daño reputacional no es el mismo para estas universidades que para una universidad privada. Entonces, yo creo que esto es una cosa que tenemos que cuidar. Paso al segundo punto y voy a hablar de qué creo que es investigar haciendo ciencia de calidad y honesta. Y para esto, perdona que me emocione, pero es que voy a contar ejemplos personales, porque creo que es lo que más... Uno entiende más las cosas cuando cuenta uno... Creo que conoceréis todas estas salas, estas son las salas de espera del Hospital de la Fe. Y cuando estamos en estas salas, me gusta esta frase, la enfermedad iguala a todas las personas. Da igual quiénes seamos, qué puestos ocupemos, cuando estás ahí, nos iguala la enfermedad a todos. Y para que entendáis lo que quiero decir de la enfermedad igual a todas las personas, os voy a contar el ejemplo de lo que pasó en el embarazo de mi primer hijo, ¿vale? Cuando mi hijo iba a nacer, cuando estábamos en plena pandemia, en mayo del 20, y cuando quedaba una semana para el día del parto, te hacen un control ecográfico, ¿no? Yo había ido a todas las ecografías anteriores porque no era pandemia y podía subir. Sabía que eso duraba media hora, 1 hora, no duraba más. Pero como estábamos en plena pandemia, que era mayo del 20, no me dejaron entrar, solo entró mi mujer y yo estaba abajo esperando. Había pasado 1 hora y media, 2 horas, y claro, yo estaba diciendo, aquí pasa algo, ¿no? Porque no es normal, si yo sé que esto dura poco. Entonces, a las 2 horas me llamó mi mujer, muy preocupada, que había habido un problema en la gestación y que tenían que inducir el parto de urgencia porque no sabían que tenía mi hijo, que no había crecido lo suficiente el último mes. De hecho, le estimaban un peso de 2,1 kilos. Eso es una cosa que se llama restricción de crecimiento intrauterino. Y claro, cuando en ese momento te lo dicen, pues tú tienes tu móvil, que a lo mejor no hacemos bien, ¿no? Pero tú miras ahí, miras causas de eso. Y entonces miras las causas y había pues enfermedades genéticas muy graves, toxoplasmosis y listeriosis. Y digo, listeriosis, digo, no puede ser. Digo, si yo me dedico a esto, digo, llevo 10 años trabajando en esto, no, o sea, bueno, todo puede ser en la vida, ¿no? Pero entonces, claro, yo sabía las consecuencias de esa enfermedad. Eso es parálisis psicomotora para el resto de tu vida. Bueno, el caso es que mi mujer tuvo que bajar, ingresamos de urgencias por la parte de atrás de la Fe,
A todo esto mi mujer hacia un lado, yo hacia otro, no podíamos estar juntos porque era pandemia. Esas horas son largas, infinitas en tu vida. Ahí. Le indujeron el parto por la tarde, no se puso de parto hasta el día siguiente, pero empezó a las 8 de la mañana y acabó el parto a las 8 de la tarde, que no sabíamos nada. En el día del parto, en la sala de donde estaba, había 14 personas. Había pediatras, ginecólogos, residentes, enfermeros, auxiliares. Había muchísima gente porque no sabían el problema con el que venía mi hijo. Y resulta que nació estaba bien. Lo cogieron los pediatras, miraron, había sido en parte un error ecográfico porque no hicieron la estimación bien de la ecografía, es una cosa que puede ocurrir. Mi hijo era pequeño, pero estaba perfecto. Bueno, pues haciendo eso, ahora voy a contaros un poco qué es lo que creo que es hacer ciencia de calidad y honesta, ¿no? Y os lo voy a utilizar, una de las causas que podía haber causado esto en mi hijo era la listeriosis, ¿vale? La listeriosis es una enfermedad que causa esta bacteria, que veis aquí, es una cosa muy pequeña, ¿vale? Para que la pongamos en escala, si los humanos estamos ahí, no, esto es la escala del universo, ¿no? Métricas. Si los humanos estamos más o menos en 1 metro, las bacterias están 1 millón de veces más pequeñas que nosotros. Entonces nosotros trabajamos con bacterias y con esto que es el ADN y las proteínas de estas bacterias, que es 1000 millones de veces más pequeños que nosotros. Os cuento todo esto para que tiene un sentido, para ver lo que es para mí la ciencia y lo que es ser honesto y hacer cosas de calidad. Estas bacterias, que ahora vais a ver que esto nos afecta a todos, no penséis que nos libramos porque esto vais a ver que es esto está en el día a día nuestro. Cuando nos comemos un alimento que tiene esta bacteria cruza el intestino, va al hígado y al bazo, se multiplica, vuelve a la sangre y llega a órganos como el cerebro y la placenta. Entonces, entenderéis que si toca órganos tan vitales como esto, lo que produce pues es infección generalizada y muerte, encefalitis, es decir, llega al cerebro, causa una inflamación del cerebro y eso supone un retardo psicomotor ya para el resto de tu vida. Es decir, te quedas con parálisis, no funciona bien todas las funciones nerviosas y en las mujeres embarazadas causa abortos, ¿vale? O, si el feto no muere, tiene con toda probabilidad un retardo psicomotor para el resto de su vida. Esto os recordará que en el año 2019 tuvimos un brote en España, que fue el de la carne mechada, no sé si recordaréis, estábamos en verano. En este caso, esto fue un brote, aunque fue grande en España porque no hayamos tenido otros anteriormente, pero esto vais a ver que esto fue un brote pequeño. Afectó a 222 personas, 3 muertes, 6 abortos. En el caso de... Este es Sudáfrica, este fue el brote más grande que se ha registrado, pero para que veáis la dimensión que esto puede coger, hubo 1.060 personas infectadas, 216 muertes y tuvieron que destruir 12.000 toneladas de comida para controlar esto. O sea que esto puede coger magnitudes muy grandes. Y, como os decía, esto afecta a personas muy vulnerables, muy sensibles, como son pues, las mujeres embarazadas o las personas que están en los extremos de edad, o los neonatos o los mayores de 65 años. ¿Vale? Pero también afecta a colectivos muy particulares, como la gente que tiene alterado el sistema inmune, que tiene SIDA, por ejemplo, o que está tomando corticoides, o a personas que tienen diabetes, cáncer, enfermedad renal o hepática o que son alcohólicas. Pero para que le pongamos la importancia que esto tiene, si nos fijamos, el año último que tenemos registro, que es del año 2023, en Europa murieron 335 personas, pero afectó a 2.952. Esto hace que esta es la enfermedad que más letalidad causa a día de hoy de las transmitidas por los alimentos. Y es grave porque es que además tiene una tasa de letalidad del 20%, es decir, de cada 10 personas que entran a un hospital, 2 saben que van a morir. Pero ya no es solo el número de muertos, es que de los otros que se salvan, como el 50% aproximadamente se van a quedar con secuelas neurológicas para el resto de su vida. Y es más grave además porque desde que tenemos registros en la Unión Europea, cada año tenemos más casos de esta enfermedad. Esta enfermedad, como decía, es causada por una bacteria que se llama Listeria, que pertenece a un género de bacterias. Y aquí quiero resaltar una que se llama Listeria valentina, que descubrimos en esta universidad en el año 2020. Y os cuento el origen del nombre. Valentina, como somos los descubridores, podíamos elegir el nombre que le poníamos. En muchas ocasiones ocurre que los investigadores le ponen el propio nombre, pero nosotros en aquel momento consideramos que queríamos ponerle el nombre de la ciudad donde se descubrió para que en todo el mundo, por ejemplo en Japón, cuando leyeran el artículo, pusieran la ciudad de donde venía, que es Valencia, y pusieran nuestra universidad en el mapa. Y por eso le llamamos Valentina. Valencia en latín es Valentia y el femenino es Valentina. De aquí el origen de este nombre que elegimos.
Y lo que os decía de que no penséis que esto es ajeno a los que estamos aquí, porque fijaos que estos son los últimos datos que tenemos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de los alimentos listos para consumo, es decir, lo que compramos en un supermercado y no cocinamos antes de comer, por ejemplo, pues un queso, un embutido o un pescado ahumado. De los quesos, el 6,7% tienen listeria. De las carnes, el 9,9%, y de los pescados, el 3,6%. Es decir, que esto es una cosa a la que nos enfrentamos habitualmente. Lo que pasa es que nos enfrentamos a dosis bajas. Solo que cuando hay un fallo en la cadena de seguridad alimentaria y se escapa y hay una dosis muy alta, ahí es cuando vienen los brotes. También deciros que, en el sentido tranquilizador, que en Europa y en Estados Unidos somos las zonas del mundo con mayor seguridad alimentaria, es decir, tenemos unos niveles muy altos, ¿vale? Pero que esto circula mucho y no hay más brotes porque tenemos mucha gente trabajando en seguridad alimentaria que vigila que esto está a los niveles que no causan enfermedad, pero si se escapa alguna vez es cuando tenemos los brotes. De hecho, este estudio que os muestro es muy reciente y, claro, si tenemos esta cantidad de comida contaminada, pues tenemos aproximadamente un 10% de humanos que somos portadores de la bacteria. Es decir, si aquí somos 50 o 70 personas, digamos 70, pues 7 de nosotros tenemos la bacteria ahora mismo, hemos comido comida que tiene esto, ¿vale? Cuando en el año 2019 creé mi grupo, era consciente en ese momento, porque yo soy de formación veterinario, pero los laboratorios donde he trabajado eran laboratorios muy moleculares. Entonces, yo era consciente de una cosa que se ha debatido mucho en los días académicos aquí, y es que cada vez más el conocimiento está muy fraccionado y muy segmentado en las áreas. Entonces, Listeria toca todas estas áreas y lo que ocurre es que, por ejemplo, la gente que trabaja en Listeria, en microbiología ambiental, no tiene mucho contacto o no lo aplica a lo que es la medicina humana final o a la medicina veterinaria o para entender los mecanismos biológicos de la infección o en salud pública o en seguridad alimentaria. Y nosotros lo que hicimos fue intentar en nuestro grupo aunar todas estas áreas de conocimiento utilizando un enfoque One Health. De hecho, cuando llegamos, lo primero que quisimos hacer fue escribir una revisión para intentar aunar todas las áreas relacionadas con Listeria. Y empezamos desde la microbiología ambiental, es decir, qué pasa en un bosque, hasta la microbiología médica, es decir, qué pasa en un hospital cuando llega un paciente enfermo. De hecho, esta revisión que escribimos es la que cita la EFSA todos los años en su reporte anual de seguridad alimentaria. O sea, que hicimos, creo, ahí un muy buen trabajo. Os voy a contar qué hacemos en el grupo y ya sigo con las reflexiones que hemos hablado antes. Listeria sigue un ciclo, es decir, esta bacteria, sus hospedadores naturales son los animales y nosotros, los humanos. Y a través de las heces vuelve de nuevo al campo o a través de las aguas residuales, cuando se tratan y demás, también puede volver al campo. Desde aquí, de los animales y la agricultura, vuelve a las industrias. Y desde las industrias se pueden contaminar los alimentos y desde ahí nosotros nos volvemos a infectar. Entonces, ¿qué hacemos en mi grupo? Pues en el grupo lo que estamos intentando hacer es, uno, reducir la contaminación de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria y, finalmente, mejorar la salud humana y animal. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues con estudios de epidemiología, mecanismos moleculares de cómo se produce la enfermedad, estudiamos la diversidad genética y fisiología de las bacterias y las resistencias bacterianas a los antibióticos. Y al final creo que todo lo que hacemos, es decir, los que nos dedicamos a la ciencia, es un acto de servir a la sociedad, ¿vale? Y me gusta mucho esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que la ciencia solo puede ser vista, aparte de por integrar conocimiento y aumentar conocimiento, para ayudar a las personas. Y esto me lleva a que todos nos hagamos la pregunta de si consideramos que la investigación que estamos haciendo creemos que es de calidad y honesta. Y aquí voy a empezar esta reflexión contándoos lo que pasó en el segundo embarazo de mi familia, en mi segunda hija. Que digo, yo no sé si me ha tocado a mí todo, pero he vivido muchas cosas y os voy a contar el segundo para que así podemos entender a lo que os quiero decir. En el mes 4 de embarazo de mi hija estábamos haciendo la ecografía de control normal y yo veía... soy veterinario, estudié ecografía y ya tenía mi primer hijo, tenía experiencia un poco y yo veía que esa mujer, la ecografista, estaba mirando mucho. Y yo digo, bueno, a ver qué pasa aquí. Y me dice, mirad, vuestra hija tiene un defecto en el corazón, tengo que citaros de urgencia con el cardiólogo infantil de la FE.
tú dices, bueno, pues nada, vamos a ello. Nos dio el nombre de la persona y, claro, nos dio de urgencia los próximos días, o sea, era muy importante. Yo esos días me puse a mirar quién era la persona que iba a mirar a mi hija. Y, claro, yo en ese momento cuando miraba PubMed, ¿no?, que es donde se recogen las publicaciones científicas, si os poníais en mi lugar, a mí no me importaba que ese hombre tuviera 100 artículos publicados. Yo lo único que quería era un artículo en el que esa persona hubiera dicho, pues he hecho un estudio epidemiológico, las personas que tienen esta enfermedad, este es su pronóstico de vida, o es este tratamiento, o de esta forma va a poder tener su vida. Es decir, a mí un artículo ahí me valía más que 100. Y esa es la reflexión que quiero hacer en toda esta parte, que 100 artículos a veces son menos que uno. ¿Vale? Entonces, aquí creo que nos tendríamos que preguntar, todos los que hacemos investigación, si estamos haciendo la investigación más relevante que necesita el campo en ese momento. Es decir, ¿estoy haciendo lo más importante? Es decir, ¿estoy respondiendo las preguntas que creo que hay que responder ahora, en este momento, de la historia o de la sociedad donde estoy? ¿O estamos intentando hacer malabares para responder preguntas que no son relevantes? Y lo que quiero es sacar una publicación rápida o conseguir un proyecto y tener financiación. Creo que cada estudio que hagamos debería estar motivado por una pregunta. Es decir, tenemos una pregunta, creemos que hay una pregunta relevante en el área, pues yo intento responderla con la tecnología que tengo hoy día y obtengo una respuesta, sea positiva o sea negativa. Es decir, yo solo puedo obtener la respuesta que hay en la naturaleza. Yo no puedo hacer que eso salga para un lado o salga para otro. Yo lo único que quiero saber es cuál es la respuesta que tiene la naturaleza para eso. Y también creo que tenemos que plantearnos si estamos desarrollando proyectos arriesgados e innovadores. Es decir, yo no digo que todos los proyectos que hagamos tienen que ser arriesgados e innovadores, porque a veces esos proyectos no salen. Pero también tenemos que a veces hacer cosas nuevas y arriesgarnos. Y puede salir o puede no salir. Pero la ciencia a veces solo avanza cuando cambiamos dogmas, cuando cambiamos paradigmas de cómo entendemos las cosas. Y esta reflexión para mí es muy importante porque creo que no estamos haciendo ciencia ni somos científicos para sentirnos bien con nosotros ni salir en los medios. Es decir, no deberíamos estar preocupados por si tenemos 10 likes o 1000 likes en Twitter, Facebook, Instagram o lo que sea. Creo que estamos haciendo esto para comprender, mejorar el mundo y la sociedad siempre con humildad, no para hacer crecer nuestros egos de investigadores. Porque al final respondemos de mucho dinero público. En nuestro caso, por ejemplo, respondemos desde que empezamos el laboratorio en el 2018 de aproximadamente 800.000 euros públicos y 600.000 euros privados. Esto es mucho dinero. Entonces yo, en ocasiones, me pregunto, y no me lo pregunto porque me considere menos que nadie, pero creo que es ético y necesario que nos lo preguntemos todo, es decir, ¿y si este dinero lo hubiera usado un hospital para comprar un TAC y reducir listas de espera de personas a lo mejor que están esperando para ser diagnosticadas con un cáncer? ¿No? Tendríamos que preguntárnoslo, es decir, ¿ese dinero lo estoy utilizando yo mejor? Creo que esto sería honesto. Y a veces, cuando hacemos investigación, vemos que nuestros experimentos pues, nos dan datos que nos tiran por tierra nuestras hipótesis y cosas que creíamos durante años. Y yo creo que no pasa nada. Esto hay que aceptarlo y reorientarnos, decir, bueno, pues si esto no es por donde hay que ir, pues voy por otro lado. Y esto también es muy importante. Creo que la investigación no puede ser vista como un mero medio de promoción para crecer nuestros currículums. Es decir, la investigación tiene que ir encaminada, como decía, a mejorar el mundo y la sociedad, no a hacer solo pensar en el crecimiento mío. Y esta a lo mejor es un poco dura, pero quiero compartirla, que me gustaría, no solo en esta universidad, sino en todas las del país o en el mundo, que en los pasillos oigamos qué descubrimientos hemos hecho y cómo esto mejora la sociedad, el mundo, en vez de decir, pues he publicado 5 Q1s o 10 Q1s o lo que sea. Que ojalá oigamos la ciencia que hacemos y cómo eso nos ayuda a todos. Porque creo que ha cambiado erróneamente el foco de nuestra atención y el foco está puesto en las publicaciones y no en los descubrimientos. Es decir, el día yo creo que tendríamos que oír pues, unos aplausos o unos gritos o que alguien abra una botella de champán en un laboratorio, es el día que descubren la cosa, no el día que se publica finalmente, sino es el día que tú lo has descubierto. Y ahora os voy a enseñar este artículo que me pasó José Terrado hace un poquito de tiempo, hace un mes a lo mejor, es muy reciente, es de enero del 25, en el que hablan, está en una revista muy prestigiosa que es Nature, en el que dicen pues, que 3/4 de los investigadores biomédicos creen que hay una crisis de reproducibilidad en la ciencia y que esta crisis de reproducibilidad viene impuesta
por la presión para publicar que nos hemos autoimpuesto todo el colectivo científico. Y que esta presión por publicar, el punto final viene por la obsesión por los rankings. La universidad que más publique es la mejor. Y mientras no seamos conscientes de este problema, no vamos a mejorar esta situación. Paso al tercer punto y voy a hablar de la importancia que creo que tiene dar a visibilizar y conocer nuestra universidad. Y entonces, para empezar esta parte, la primera pregunta que creo que nos tendríamos que hacer todos es si nos conocen fuera, si cada uno creemos que en nuestras áreas nos conocen la gente de fuera. Entonces, yo creo que es muy importante que nos toca viajar, decirles dónde estamos, hacerles contar nuestro relato, quiénes somos, enseñarles nuestra universidad, enseñar nuestros laboratorios, porque fuera, cuando vamos a contar todo esto, es donde están nuestros evaluadores y los que determinan el prestigio que tenemos. Y, perdón, me lo he saltado. Y esto no es importante solo hacerlo a los científicos, sino también hacerlo a la sociedad. En nuestro caso, por ejemplo, desde que existimos, pues nos hemos tenido que mover y viajar y hacer colaboraciones internacionales. Pues, por ejemplo, en China, en la Universidad de Nanjing, en el Instituto Pasteur de Francia, Universidad de Bern, en Suiza, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica o en la Universidad de Oporto. Es decir, hay que moverse. Si queremos que nos conozcan y ganar prestigio, nos toca movernos. No solo fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, pues actualmente colaboramos con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, con el CSIC, con la Universidad de Córdoba, con la Politécnica de Cartagena, con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Murcia, con empresas como Aguas de Barcelona, La Vacua o con centros tecnológicos como CICAP o AZTI. Y esto que es fácil de poner ahí en un símbolo, esto supone correos, supone llamadas, supone viajar en tu coche, supone coger trenes, supone coger aviones. Cuidar las relaciones humanas cuesta mucho, pero es súper importante. Es decir, que esto lleva mucha tarea detrás. Aparte de pues, colaborar con empresas de nuestro país o con ganaderías y movernos y tener videollamadas con ellos, ir allí presencialmente y ir a los congresos nacionales e internacionales de referencia en nuestra área. E ir significa ir, estar allí. No es que mando un póster con no sé quién, que también, si no puedes no pasa nada, se hace. Es decir, pero que tenemos que ir, nos tienen que conocer, tienen que ponernos caras. Y no solo en la parte científica, como decía, sino también en la sociedad, es decir, con toda la gente que paga impuestos y nos llegan a nosotros a través de proyectos públicos o gente que manda a sus hijos a estudiar a nuestras universidades. Entonces, pues en nuestro caso lo que hacemos, en diciembre del año pasado nos invitaron en el Ministerio de Sanidad en Madrid para ir a hablar de listeria. O en la Dirección General de Salud Pública de Valencia vamos todos los años, o con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, o en televisión, o vinieron a grabarnos un programa aquí muy conocido, lo tenéis ahí abajo, está todavía en YouTube. O en empresas. En este marzo, por ejemplo, va a haber un encuentro de Mercadona de su grupo científico que va a ocurrir aquí en la universidad. O en periódicos o en radios que vienen a entrevistarnos. Y creo que hacer todo esto es necesario. Si queremos tener prestigio, todo esto hay que hacerlo y forma parte de nuestro trabajo. Y creo que tenemos que abrir las puertas de nuestra casa con orgullo. Es decir, tenemos unas instalaciones muy buenas, que la gente fuera cuando viene se queda impresionada porque no nos conocen. Y enseñarles que tenemos equipamiento muy bueno y que tenemos gente joven trabajando con mucho entusiasmo. Esa foto que veis ahí abajo, esa es natural en mi laboratorio, tomada un día aleatoriamente, es decir, no es un posado, ¿vale? Es decir, que tienen que venir y conocernos. Y tenemos que traer científicos de alta relevancia para que vengan a nuestras tesis doctorales o para que vengan a darnos charlas y que nos conozcan, que nos ubiquen, que somos un centro de investigación bueno, que tenemos gente muy buena. También cuando nosotros nos vamos a hacer estancias a otros sitios, van nuestros profesores, nuestros doctorandos, estamos llevando nuestro nombre a esos sitios. O cuando organizamos congresos de referencia. Hace poco, Ángel, que está aquí, organizó el congreso de la SEOC internacional y vinieron gente de todo el mundo aquí. Entonces, nos tienen que conocer. El año que viene vamos a organizar el congreso de la Sociedad Española de Microbiología, aquí en el CEU. Y nos tienen que poner cara y nos tienen que poner nombres. Y es que yo estoy seguro que cuando vengan se van a quedar impresionados. Y no tengo, es decir, cuando hace un año dijeron, venga, ¿quién se presenta tal? Está Nuria por aquí, Nuria Aquiles. Dijimos, venga, vamos. Dijimos, vamos. Porque estamos seguros que lo vamos a hacer bien, porque es que se van a quedar impresionados cuando vengan. Pero además todo esto empieza por conocernos los de la propia casa. Y aquí quiero decir que, ¿por qué digo esto? Porque hace unos años empezamos la actividad InvestigaCEU y todos los jueves, la verdad es que van casi siempre las mismas personas. No viene gente nueva, no nos conocemos los de la casa. No sabemos lo que están haciendo nuestros compañeros del pasillo un poco más para allá. Y eso es un problema. Y aquí esto lo pongo como ejemplo porque
Yo no hubiera arrancado mi investigación, yo no tendría el laboratorio donde lo tengo hoy si no fuera por colaboración con compañeros. Si no, yo no conociera y colaborara, si no conociera y colaborara con estos dos compañeros, con Ángel Gómez y Jesús Gómez, yo no hubiera arrancado mi investigación. Son compañeros del pasillo. Ahora quiero hablar del plan estratégico de reclutamiento y fidelización del talento. Espera que mire la hora, que no quiero aburriros mucho. Creo que tenemos un plan estratégico muy bueno, implantado desde hace tiempo en la universidad. Hemos traído investigadores de relevancia. Tenemos un programa Ramón y Cajal que tenemos 7. Creo que posiblemente seremos la universidad o centro de investigación con más cajales, con más densidad de cajales por número de profesores que tenemos. Además, tenemos investigadores nobles en los grupos y ya nos empiezan a buscar investigadores de fuera para venir a hacer postdocs o a hacer predocs. Entonces, nuestro nombre ya empieza a sonar. Creo que es importante que los investigadores que vengan se afiancen, que creen nombres de referencia, es decir, que cuando alguien fuera piense pues, en la especialidad X, diga, pues mira, hay uno en el CEU en Valencia. Creo que tenemos que llegar a ese punto. Y tenemos que tener cuidado de no convertir nuestra universidad en un callejón sin salida. Para los investigadores me refiero, es decir, que cuando venga alguien, que no sea su punto de muerte aquí, porque si no eso evitará que venga gente de relevancia fuera. Tenemos un plan de contratados predoctorales excelente. Yo cuando cuento en los congresos, cuando me encuentro a la gente, porque claro, con los llevo en microbiología pues ya casi 20 años, cuando me encuentro a los que donde empecé yo, que no me veían de hace tiempo y les cuento lo que tengo, el grupo que tengo, no se lo creen. O sea, les cuento el apoyo que he tenido de la universidad con predoctorales o con muchas otras cosas y no se lo creen, de verdad. O sea, se lo creen, pero les parece impresionante, ¿vale? Y este plan que tenemos tan bueno se reforzará, yo creo, en 3 aspectos. Primero es, cuando acaben nuestros predoctorales aquí y se vayan a otros sitios, es decir, ¿a qué sitios se van a hacer sus estancias postdoctorales o en qué sitios son contratados? Si conseguimos que vayan a centros de excelencia, nuestro nombre aumentará mucho, porque estamos poniendo gente en centros muy altos. También, ¿a qué sitios los mandamos para hacer estancias? Durante su tesis, como tenemos un programa muy bueno que les financia para hacer estancias, esos sitios que elijamos son claves también. Y, finalmente, fidelizar el talento. Es decir, tenemos mucho talento y hay muchos que será bueno que nos los quedemos. Y tendremos que buscar delicadamente un equilibrio para no acabar en un proceso de endogamia. Pero hay que fidelizar el talento. Tenemos gente muy buena entre nosotros. Tenemos un plan de GIR y de indicadores maravilloso. Es decir, cuando yo le cuento a la gente fuera el programa que tenemos de GIR e indicadores, eso nos da una autonomía y una flexibilidad para hacer investigación muy grande. Entonces, esto está muy bien. Tenemos que tener cuidado en la sobrecarga de la docencia y la gestión. Pero esto es una cosa en la que el rector insiste mucho y agradecemos todo el proyecto que se está haciendo para permitirnos investigar más, porque es verdad que cuando tienes mucha carga de docencia o de gestión, pues tiempo que no lees, tiempo que no dedicas a la investigación, pues se repercute al final. Y creo que la universidad tiene que tener en cuenta esto, que liderar más implica más probabilidad de cometer errores y más grandes. ¿Y por qué digo esto? Porque los que hacemos investigación a este nivel seguimos haciendo el resto de cosas. Es decir, yo sigo dando mis clases, es decir, yo soy responsable de la materia en la que imparto en genética, tutorizo TFGs, tengo alumnos tutorizados de primero, hago entrevistas, ahora me las han bajado un poco al final. Y me da un poco de pena porque era de las cosas que más me gustaba hacer. Cuando viene una familia nueva y les cuentas, porque me veo ahí, como tengo 2 hijos, me veo en esa situación y ojalá alguien me asesore cuando tengan 18 años. Seguimos poniendo exámenes. Pertenezco a la comisión académica en CEINDO, a la comisión de investigación, al comité de bioseguridad. Y entonces hay veces un poco que dices, ostras, ¿no? Perdón. Aquí quiero trasladar a la universidad que nos vendría muy bien formación como líderes de grupos. ¿Por qué? Porque yo creo que los que estamos como investigadores principales de los grupos, lo que nos ha pasado es que, pues bueno, en la etapa predoctoral nos fue bien, hacíamos buenos experimentos, publicábamos, hicimos luego estancias postdoctorales, nos fue bien, y llega un momento que te financian y te ves dirigiendo a un grupo de, pues en mi caso, de 6 personas, y tú dices 6, 7 personas y dices, pues yo no tengo formación para gestionar personas. Yo pues, me he leído libros, he visto vídeos, hago lo que puedo, lo mejor que puedo, pregunto a gente, pero yo no tengo formación como gestor de personas, ni tengo formación a lo mejor para gestionar pues 1.400.000 euros. Hago lo mejor que puedo. Y pregunto mucho, ¿no? La vicerrectora Alicia sabe que le pregunto mucho, Ignacio Pérez, que es el antiguo vicerrector de investigación, sabe que le he preguntado mucho. Yo pregunto mucho, pero porque no tengo formación a veces para tomar esas decisiones. Hago lo mejor que puedo.
Ya lo decía Shakespeare, dice, es difícil soportar el peso de la corona, y es que el peso de la corona cae en los IPs de los laboratorios. Y eso no se ve hasta que no estás ahí dentro. Y tienes que escribir los proyectos, que te los concedan, dirigir a los predoctorales, que salgan bien los experimentos, mantener las colaboraciones, los viajes, los congresos, escribir los papers, que te los acepten. Entonces, llevamos el peso. Y aquí pongo un ejemplo que es el de los entrenadores de los tenistas. Esto me gusta mucho, lo he sacado de una serie de televisión que entrevistan a entrenadores. Entonces, me gustó mucho un entrenador de tenis que decía, entrenó a los mejores tenistas del mundo, y decía, yo no le enseño al entrenador de tenis cómo tiene que golpear. Dice, él sabe mucho mejor cómo tiene que golpear, cómo tiene que correr. Dice, yo le enseño a soportar la presión en un partido. Yo le enseño a que él, cuando vea a su oponente, identifique qué le está pasando y sepa leer entre líneas lo que está ocurriendo en el partido. O le ayudo a soportar la presión de los medios de comunicación, o cuando tiene una lesión. Ese es mi trabajo. Entonces, yo creo que a los que hacemos ciencia no nos tienen que enseñar a hacer ciencia, pero a lo mejor una pequeña formación de cómo liderar un grupo, gestionar personas, etc., sería bueno. Porque al final, esto es lo que nos pasa, yo creo, pero esto le pasa a toda la persona que tiene un cargo de responsabilidad, y es la soledad de los jefes. Hasta que no eres jefe, tú no lo entiendes esto. Y esto me lo decía mi jefa de París y yo no la entendía. Ella me lo decía en francés, me decía, la solitud du chef, y yo decía, pues si estás rodeada de gente siempre. Pero no estás rodeado de gente porque tu trabajo es hacer que el equipo funcione y tienes que balancear siempre en lo mejor para el equipo, y a veces eso no es bueno para una persona, y cuando esa persona está mal, luego a los 3 meses está bien, pero has tomado una decisión que no le gusta al otro, y al final lo que te encuentras es que estás tú solo, que se van a tomar un café y a lo mejor no te llaman porque eres el jefe y porque estás tomando decisiones, pero es que tu trabajo es balancear y hacer que el equipo funcione. Y también nos pasa esto, yo creo, esto lo saqué de un medio de comunicación, dice casi la mitad de los emprendedores admiten tener miedo al fracaso. Y yo creo, yo no sé si pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa. A nosotros pues, nos han financiado 2 proyectos del Plan Nacional y nos han dado también un Emergentes de Generalitat y 2 consolidados de la Generalitat. Cada vez que he presentado un proyecto nuevo, pues no es que tenga miedo de que no lo voy a hacer, lo hago, obviamente. Pero tienes la inseguridad de decir, ¿y si no funciona el proyecto? ¿Y si todo esto que he puesto luego no sale? ¿Y si? Entonces, esas cosas nos pasan a nosotros. Ahora paso al siguiente punto, que es la investigación unida a la docencia y a la gestión. Yo creo que una buena investigación debe ir siempre unida a una buena docencia. Y yo personalmente me considero por igual docente que investigador. Pero también creo que en los laboratorios hacemos docencia. Estamos enseñando a nuestros predoctorales o a los alumnos colaboradores que vienen, les estamos enseñando a pensar, a reflexionar, a aprender. Entonces, hacemos docencia también. Y creo que un investigador relevante es recibido con apertura e intriga por un estudiante. Cuando llega el primer día de clase, ¿no? Y como nos dijo nuestro vicerrector Juan Bacorpa o el rector Higino, en el hecho ahora que nos presentemos y digamos quiénes somos, de dónde venimos, yo enseguida me doy cuenta que cuando tú les dices cuál es tu trayectoria, a la gente le cambia la cara, porque ella dice, a lo mejor tiene algo interesante que contarme. Y eso yo lo percibo así. También creo que, aunque me gusta mucho la investigación y hago mucha investigación, pero creo que a corto plazo generamos más impacto social en las aulas que en los laboratorios, porque cada clase que vas tienes enfrente de ti, pues dependiendo, pero entre 15 o 80 alumnos, que están pendientes de ti, tú eres su referente, ellos te miran y cogen de ti todo. Entonces, ahí yo creo que hacemos mucho más impacto social más rápido que en la investigación. Y que creo que, o al menos en mi caso, yo no lo extrapolo a todo el mundo, pero yo para hacer investigación a gusto e irme al edificio de salud a gusto, me tengo que sentir a gusto cuando voy al edificio de veterinaria. Y si yo no tuviera un equipo de compañeros docentes unidos, solidarios y que se apoyan, que muchos los tengo aquí, he visto a Irene, a Joan, Eva, pues yo no me sentiría bien. Y creo que esto es muy importante, que tengamos eso en cuenta, el ambiente en el que nos encontramos y que nos tenemos que ayudar todos. Y que creo que nos tenemos que sentir todos igual de orgullosos por la investigación que hacemos, por la docencia y por la gestión, todo por igual. Y yo me siento igual de orgulloso por un proyecto del Ministerio que por haber sido premio Ángel Herrera a la labor docente o por haber sido padrino de la promoción de veterinaria. Me siento igual de orgulloso por todas las cosas. Son igual de importantes. Y pues ahora voy a leeros un cuento que le leo a mi hijo a veces, porque se lo leo y a veces pienso, digo, pero si es que esto lo tendría que decir yo todos los días en mi trabajo, ¿no? Y me hace gracia porque se lo leo.
perdón, se lo leo a mi hijo. Es breve, bueno, perdonad. El libro este lo escribió un señor que se llama Alex Rovira y se llama Cuentos para quererte mejor. Me lo regaló un chico que ha sido compañero mío de piso muchos años, que es orientador en un instituto. Y la historia se llama El bambú japonés y dice que la paciencia es el abono secreto del éxito. Dice que un naturalista europeo llegó a un lejano territorio de Oriente para estudiar las plantas y animales. Llegó a un claro donde había un anciano que miraba la tierra plana y sin vida. Y empezaron a charlar. Y dijo el naturalista, dice, es curioso que en una tierra tan fértil, en este terreno no crezca nada, ¿verdad? Y le dijo el viejo, dice, no es cierto. Dice, yo planté unas semillas para un precioso bosquecillo de bambú. Desde entonces me ocupo de abonar y regar la tierra. Y le dijo el naturalista, pero si aquí no ha brotado nada. Dice, ¿cuánto hace que plantaste las semillas? Dice, 7 años. El naturalista miró al anciano con lástima, convencido de que estaba mal de la cabeza. Tras mes y medio, el naturalista volvía de regreso a casa y pasó otra vez por el mismo campo. Y al pasar se sorprendió doblemente. Primero, porque el viejo seguía sentado allí. Y en segundo lugar, porque en el terreno había crecido un bosque de altos y esbeltos bambús. Y dijo, esto es magia. Y le replicó el viejo, dice, cuando plantas bambú japonés, en los primeros meses no notas nada. Dice, no brota nada de la semilla durante los primeros 7 años. Pero entonces, en solo 6 semanas, el bambú sale de la tierra y crece hasta una altura de 30 metros o más. Dice, ¿y solo tarda 6 semanas en crecer? Preguntó el viajero. Dice, no, el bambú dedica 7 años a crecer secretamente bajo tierra las raíces que luego le permitirán sostenerse. Cuando ya está preparado, entonces se desarrolla como lo ves ahora. Y esto es lo que nos pasa en la ciencia, creo yo. En mi caso particular, en nuestro grupo, es ahora, después de 7 años, cuando nos empiezan a conocer en España e internacionalmente, y cuando nos empiezan a llamar y a pedirnos cosas y a colaborar con nosotros. Y es que esto tarda, es que esto no es empiezas un día y al año siguiente ya tienes resultados y empiezas a publicar. No, esto no es así. Estos son 7 años que estás creciendo bajo tierra y nadie te ve. Y al 7.º año es cuando empiezan a salir las cosas. Importante que nos llevemos la imagen del bambú. Y a lo mejor os parece que soy muy idealista y muy idílico y que estoy en las nubes, que todas estas cosas con cuento, pero yo creo que los que trabajan conmigo en mi grupo saben que esto no es así y que tenemos unos valores muy rígidos y muy importantes, y el primero es que el esfuerzo no se negocia. Y me gusta poner la imagen de este hombre. Yo no sigo el fútbol, no es que esté a favor de este equipo de fútbol u otros, pero me gusta la filosofía que tiene este hombre. Dice, el esfuerzo no se negocia, y eso es una máxima en nuestro grupo. Y nuestros criterios, nuestros valores son pues, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la credibilidad, la confianza, la motivación, la integridad, la iniciativa, la toma de decisiones, la adaptabilidad, la resolución de problemas, la organización y la tolerancia al estrés. Y esto es innegociable. Y a lo mejor pensaréis, uy, se ha colado hoy un aguacate, ¿no? Pues no se ha colado el aguacate. El aguacate esto lo oí una vez y me gustó el símil y por eso lo pongo. Todo esto es el hueso del aguacate, es decir, eso es innegociable, eso es indestructible. Toda la parte de fuera nos adaptamos a cosas, pero todo esto es innegociable. Si quieres que funcione, todo esto es innegociable. Y quiero hacer una reflexión más, que no sé si le pasará a más gente, me imagino que sí, pues yo la tengo y bueno, creo que es necesario, ya que estamos aquí compartiendo muchas cosas, pues la quiero compartir. Y los que nos dedicamos a la investigación no tenemos vacaciones, porque cuando estás escribiendo proyectos son siempre después de Navidad o a la vuelta de verano, o cuando estás enviando un artículo, el editor o el referee que te está revisando en la otra parte del mundo no sabe que en tu país son vacaciones y te responde y te dice 48 horas. O cuando estamos haciendo colaboraciones internacionales, el que está en China no sabe las vacaciones que hay en España. O cuando tienes un alumno que está terminando su tesis y dice, no, es que tengo que terminar porque tengo el siguiente trabajo, porque tengo tal y tengo que correr, pues tú quieres estar con él. Y cuando tienes un viaje que te piden una colaboración de no sé dónde, pues tienes que ir. Entonces, al final, pues yo creo que en realidad no tenemos vacaciones. O sea, pero no lo digo en un pesar, o sea, yo me siento orgulloso del trabajo que hago y soy muy feliz. Pero esto es una realidad, que tampoco pasa nada, pero como estamos compartiendo toda la ciencia, pues yo la quiero compartir. Y entonces, al final, todo esto que os he contado, pues te hace falta, es decir, la estrategia es un bien imprescindible, pero al final la ejecución de esto es un arte. Es decir, conseguir proyectos, conseguir estudiantes predoctorales, conseguir pensar experimentos que vayan a salir y que tengas que contar algo al mundo y escribir un artículo.
conseguir que se publique el artículo, conseguir que se lleven bien los de tu laboratorio, conseguir que te lleguen los reactivos, conseguir dar tus clases, conseguir los exámenes y vivir en una familia y que intentar ser feliz, eso es un arte. Y hay que lucharlo porque es muy bonito conseguirlo, pero creo que lo vivimos todos y es así. Y quiero acabar esta parte diciendo que para mí al final la frase resumen de todo esto es que no vivamos para ser conocidos, sino para ser alguien a quien valga la pena conocer. Y después de esto paso a una parte más personal que os quiero compartir porque a mí me gusta mucho una frase que se llama en español es que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿vale? Esta imagen que veis aquí, esto es un dibujo que hizo mi hijo Liam de 4 años, que es el que está a la derecha, que es Superman, ¿vale? Y el resto somos mi mujer, que es Sara Pérez, que es Wonder Woman, mi hija Valentina, que está ahí en medio, que es Capitán América, y yo, pues, que soy Iron Man. Entonces, aquí lo único que quiero decir es que muchas veces a las personas que se dedican a la ciencia, a los científicos y tal, vemos una persona, ¿no? Es pues, el IP del grupo, y salimos en los medios, y conseguimos proyectos, y conseguimos tal, pero no venimos solos. Es decir, hay un equipo de gente detrás invisible, que no se ve, que te permiten que tú hagas esto. Yo, por ejemplo, la familia que me crió, ¿no? Si no hubiera sido por mi familia, yo no hubiera llegado donde he llegado. En especial mi madre y mi abuela Asunción, que está en el cielo. Mi abuela Asunción le faltó un mes para vivir 100 años. Y mi abuela me estaba esperando todos los fines de semana cuando yo llegaba, con 90 y pico, esperaba para llegar, cogerme la maleta y decir, Juanjo, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo me ponía a estudiar, a trabajar, y mi abuela estaba sentada conmigo. Me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Te traigo algo de comer? ¿Te traigo...? Y yo digo, no, abuela, si te lo tengo que traer yo, que tú tienes 90 y pico años. Y ella estaba ahí, y yo sin todo ese apoyo que yo he recibido de mi familia, yo no hubiera llegado. Y luego, pues aquí mi familia, la familia que he creado yo sin mi mujer, yo no hubiera llegado a donde estoy. Cuando nos conocimos en Murcia, ella al poco tiempo es cuando salió la oportunidad de irme a Madrid al CSIC y me dijo, Juanjo, vete, lucharemos por nuestra relación, iré a verte los fines de semana, vendrás tú. Pero si yo no hubiera tenido su apoyo para irme 4 años y separarnos al poco de conocernos, o el haber emprendido con ella la aventura internacional en Francia, yo no estaría aquí, seguro. Entonces, y luego todo esto pues unido a los fines de semana o las noches o las vacaciones, que todas me las paso cuando vamos a dormir la siesta, vamos a dormir, yo voy a escribir un proyecto, no te preocupes. Pues sin esa tolerancia y esa paciencia que ha tenido mi mujer conmigo, pues yo no estaría aquí. Y luego mis hijos pues me han hecho ver de una forma, que esto la verdad que le doy las gracias a mi mujer porque me verá alguna vez, pasar un embarazo conmigo, que yo me dedico a la listeria, es muy duro. Entonces me ha hecho ver, para mí, la importancia y el cuidado que se merece los seres vivos en los embarazos. O sea, es que cuidarlos al máximo. Entonces, mis hijos me han descubierto eso y luego que me hacen ver la vida cada nueva con ojos distintos. Cuando les tengo que explicar cosas cada día a mi hijo de 4 años, yo digo, me hace plantearme muchas cosas y reflexionar mucho de cosas que doy por sentadas. Y esta es mi familia científica, también sin ellos yo no estaría aquí. Pues está de derecha a izquierda Juliet, Carla, Alba, Yuval, Guillermo y Mireia. Sin ellos no habría laboratorio y tengo un equipo excelente de personas, la verdad es que soy muy afortunado. Y le pongo la varita a Carla porque Carla, esa persona que veis ahí, Carla se la jugó viniendo conmigo. Carla estaba en Suiza cuando yo la conocí, ella estaba haciendo a distancia el máster de seguridad alimentaria del CEU. Vino a defender el TFM, llevaba en Suiza casi 2 años. Vino a defender el TFM, yo no la conocía, estuve en su tribunal TFM, pero me impactó tanto que le dije, digo, Carla, digo, si un día, digo, que yo no sabía que me iba a deparar la vida, porque yo estaba aquí a 340 horas, no hacía investigación, bueno, sí que hacía, pero no era líder de un grupo, no tenía capacidad de gestionar esas cosas. Le dije, si un día tengo dinero y creo un grupo, te llamaré. Carla no me hizo caso, no me creyó porque dijo, bueno, me está regando los oídos. Pero qué casualidad que pasó un año, conseguí el contrato Ramón y Cajal y la universidad me dio la opción de contratar a una persona. La primera persona que pensé fue en ella y la llamé. Y me dijo, me voy a España. Y se vino. Y empezamos en un laboratorio vacío, sin nada, 0. Y lo hemos levantado donde está hoy. Entonces, no puedo tener más que gracias a todas las personas que están aquí. Como os he dicho antes, a 2 compañeros, y por eso la importancia de conocernos los de la propia casa, Ángel Gómez y Jesús Gómez, que son del grupo Probajín Bio. Sin ellos yo no hubiera arrancado la investigación. Yo no tendría hoy laboratorios, estoy seguro.
Estas personas, cuando estábamos, por poneros un ejemplo de su sacrificio y esfuerzo que han tenido, cuando estábamos en pandemia, yo tenía el primer proyecto del Plan Nacional. Imaginaos lo que pasó en esa etapa. Tú tenías un proyecto del Plan Nacional, pandemia, los laboratorios se pararon. Pues estas personas nada más nos dejaron movernos de comunidades autónomas, siguieron moviéndose entre comunidades autónomas para conseguir las muestras para mi Plan Nacional. Sin ellos yo no tendría proyectos, no hubiera salido bien. Y sin ese primer proyecto saliera bien, no hubiera tenido después otros proyectos. Y luego, multitud de gente que hace posible que estemos donde estamos. Pues gente del Instituto, personas del Instituto Pasteur, del CSIC, de Politécnica de Cartagena, la Vacua, Aguas de Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad de Nanjing en China, CICAP, Universidad de Córdoba. Muchos compañeros del CEU, y perdonad que nos haya puesto a todos los que colaboráis con nuestro grupo y nos hacéis posible que hagamos la investigación que hacemos. También a la Dirección General de Salud Pública de Valencia, a la Generalitat Valenciana y al Ministerio, que son quienes nos financian junto con el CEU. Y también muchísimas gracias a la Universidad CEU Cardenal Herrera y en particular a la vicerrectora Alicia López, a nuestro vicerrector de investigación anterior, Nacho Pérez, que está ahí atrás, porque sin ellos dos, ellos me han aguantado muchas charlas, muchas conversaciones, saben que yo voy mucho, que pregunto mucho, y sin el apoyo de ellos, todo lo que me han ayudado, yo no tendría grupo. Estoy convencido al 100%. Y también por el apoyo que nos has dado, rector, Higinio, desde el principio, también se agradece muchísimo, porque somos afortunados, creo, de estar en esta universidad. Quedo abierto a cualquier pregunta que tengáis, me encantarían. Es una pena que no esté Remigio y me ha escrito pidiéndome perdón. Digo, bueno, Remigio, llamarás la pregunta cuando te vea. Así que nada, muchas gracias. No sé, digo. Aquí. Vale. Bueno, Juanjo, muchas gracias por tu intervención. Yo que me he cruzado contigo por muchos pasillos y nunca habíamos hablado, pues bueno, me ha servido para conocer un poco más a un compañero, ¿no? Y has dicho algo muy importante y es el tema de conocernos, hablarnos, contarnos. Y has mencionado dos aspectos que son importantes que tenemos aquí dentro, pero quizá tú no lo sepas, porque nos falta hablarnos, contarnos y encontrarnos, ¿no? Y es liderazgo, por un lado, y por otro lado, has hablado también del emprendimiento, ¿verdad? Como dos elementos necesarios para una formación, digamos, más transversal, ¿no? Yo no sé si tú lo sabes, pero aquí tenemos PAS formado en liderazgo que puede darnos lecciones al PDI, que somos nosotros, tú y yo y tú, sobre liderazgo. Y también tenemos a compañeros que saben mucho de emprendimiento y también nos pueden hablar de emprendimiento. Pero si tú no sabes que esos compañeros están aquí, con nosotros, muy cerca, efectivamente no te beneficias de ese aprendizaje, ¿no? Por eso yo, aparte de agradecerte la intervención, quería poner el foco en lo que has dicho tú, ¿no? Lo importante es que establezcamos lugares de encuentro, que la universidad habilite esos lugares, esos espacios para que podamos sentarnos, conocernos, hablar qué hacemos, qué necesitamos, porque hay tan buena gente en el CEU con tantos recursos que entregar y que compartir, que creo que es importante que esos espacios se generen y que realmente se active esa comunicación, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Como ver, no es una pregunta, es una intervención para reafirmar lo que has comentado y estoy muy por la labor de ayudar en lo que esté en mi mano para que eso sea así. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Juanjo, enhorabuena por la charla, ¿no? La verdad es que da gusto escucharte. Ya te he oído unas cuantas veces desde por ejemplo, bueno, cuando te eligieron los alumnos como padrino y tus charlas o la que haces la que has hecho ya estos últimos años también de orientación postdoctoral, ¿no? Son muy inspiradoras y tocas muchos aspectos que dan luego para pensar y para reflexionar mucho, ¿no? O sea, el título que has puesto yo creo que está muy bien traído, ¿no? Yo también un poco siguiendo con lo que decía Javier, yo quería incidir en la importancia de conocernos. Muchas veces no nos conocemos y la inmediatez, el tener que hacer, pues eso, las clases, todas las labores en las que estamos metidos, pues nos hace a que las actividades, muchas que se organizan,
pasemos de ellas porque, bueno, pues estamos cansados, ¿no? Y yo casi quiero aprovechar para insistir a todo el mundo que, por ejemplo, lo que has dicho, los seminarios de los jueves es un momento extraordinario para conocer lo que se hace en la universidad. Hay distintos niveles, labores que hacen, el trabajo que están haciendo la gente en los laboratorios, gente invitada. Entonces, yo creo que a todos, empiezo por mí, debemos forzarnos a vencer un poco esa pereza y esa comodidad para ir a escuchar a los demás. Yo creo que tú lo has dicho, gracias a las colaboraciones que has tenido con otros, has podido sacar esto adelante. Yo creo que muchos de aquí, si pudiéramos hablar, o sea, si habláramos, pues veríamos cómo, si hemos hecho algo, ha sido a base de conocer, a veces por casualidad, lo que otros hacen, ¿no? De tomar café con gente e ir hablando. Entonces, yo creo, no sé, también darte la enhorabuena porque también estás metido en esas historias. Perdona, José. También darte la enhorabuena por el trabajo que haces en la organización de todo esto, junto con Eloy, con Enrique y toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso y animar a todo el mundo a que vaya asistiendo a estas cosas. Gracias, José. Muchas gracias, profesor Creda, y también gracias por mostrarnos esa realidad dentro de la cual se mueven los investigadores. Hace un par de semanas me convertí más o menos involuntario en un intruso en una reunión del Departamento de Veterinaria y ahí pude escuchar, ¿no?, que es el departamento, creo que con más publicaciones en los últimos años, con más éxito a nivel de la investigación. Mi pregunta como estudiante de dirección de empresas: ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, los estudiantes de grado, ser animados más a la investigación dentro de departamentos que no son los de veterinaria? Porque según lo que sé en su departamento, los estudiantes de grado ya están bastante involucrados en la investigación, en el Congreso Internacional de Estudiantes. ¿Cómo eso lo podemos transferir también a nuestra facultad, a nuestras disciplinas? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, es muy buena. También es difícil, porque como no conozco la facultad, es difícil. Pero yo a lo mejor empezaría, esto es como, a mí me recuerda un poco a las personas que me dicen, es que yo no sé qué investigar. Pues digo, empieza por leer. Porque cuando lees, a mí me pasa, ¿eh? Yo cuando leo es cuando empiezo a descubrir cosas que digo, pues esto está muy bien, pero esto me lleva a esta pregunta. Entonces, y una cosa que a mí me ha sorprendido en el tiempo es que hay cantidad de gente por ahí investigando cosas que ni siquiera conocemos, que cuando uno investiga por primera vez, decir, pues, ¿qué facultad es o cuál es el tema más cercano que tienes de empresa, de...? Lo que aprendemos. Vale, ningún tema que investigamos, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que te gusta de lo que escuchas de las asignaturas, un tema, no sé. Macroeconomía, temas macroeconómicos. Pues estoy convencidísimo de que hay gente que investiga en macroeconomía. Y si, a lo mejor no es PubMed, porque PubMed es de publicaciones médicas, pero habrá otras revistas de otras áreas que investigan sobre macroeconomía. Y estudios de, pues, cuál es la tendencia del IBEX, me lo invento, no tengo mucha idea, del IBEX, y te quedarás sorprendido de la cantidad de gente que está haciendo investigación en cosas que ni te imaginas que se investiga. Lo digo porque nosotros intentamos, que somos un poco multidisciplinares, cuando abro una pequeña ventana en cosas que nunca había mirado y que pienso que soy el primero, me doy cuenta que hay gente que en el año 1960 ya estaba estudiando eso. Entonces, lo que quiero decir, ¿cómo empezarías? Pues yo creo, lo primero, si estuviera en tu lugar, en Google pondría el tema que me interesa y estoy seguro que me voy a sorprender, te vas a sorprender de la cantidad de gente. Y entonces lo que haría es ver qué está haciendo esa gente. Y cuando empieces a leer lo que está haciendo esa gente, seguro que con tu formación y tus conocimientos te van a venir nuevas ideas. Y empezaría a intentar indagarlas e investigarlas con un profesor que tenga experiencia en el campo. Pero yo creo que todo es... me gusta mucho... Yo tengo una tarjeta en mi escritorio de mi casa. Es que esta otro me propone algo así como que un viaje de 1000 leguas empezó por un paso. El que más cuesta siempre es el primero. Pero una vez que haces el primero, ya vas poco a poco. O sea, yo se lo digo a la gente de mi laboratorio. Si a mí alguien me dice hace 7 años que nosotros estaríamos donde estamos hoy
y que nos llamarían quien nos llama para colaborar o haríamos las publicaciones que hacemos, difícilmente me lo creería. Difícilmente. Y vuelvo un poco a una de las personas que he puesto ahí antes, que es el lema del partido a partido. O sea, no podemos pensar en ganar la Champions League. Tú piensas, voy a ganar el partido de este fin de semana. Y cuando gane el de este fin de semana, pienso en el siguiente. Y hay que dar el primer paso. Y si das el primer paso en Google, estoy seguro que se te van a llegar las ideas seguro. Nada. Juanjo, muchísimas gracias por tu intervención. Es un placer, como decía Terrado, escucharte siempre. Esa humildad con la que nos hablas, yo creo que es muy inspirador para todos nosotros. Pero en la misma línea que comentaba aquí nuestro alumno invasor, y repitiendo una pregunta que le hice a Remigio, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a aquellos profesores jóvenes que empiezan y que muchas veces pues llegan con una línea, o sea, abandonan su línea en la que hicieron la tesis o tienen que empezar de cero? Por un lado, ¿qué le dirías a aquellos profesores que han tirado la toalla, que también los hay, que están, pues, por diversas circunstancias, pues piensan que ya son mayores, que publicar es complicado, o incluso una variación de ese perfil sería aquellos que pides un proyecto y te lo tiran para atrás, o un artículo y te lo tiran para atrás, ¿no? En tu experiencia, ¿qué es lo que te ha servido para remontar en estos momentos y cómo empezar? Gracias, Juanma. Es una pregunta también difícil, pero bueno, voy a deciros lo que yo creo. Cuando nosotros empezamos, o sea, es que recuerdo, o sea, es que no teníamos ni un euro, pero ni uno. Mendigábamos, honestamente. Entonces yo creo que por poco que puedas hacer, hazlo. Por pequeño que sea el experimento, por pequeño. Y si te puedes unir a alguien que ya esté haciendo cosas, únete con humildad. Y no sé, las que están en mi grupo lo saben, o sea, lo primero siempre creo que es cuando tú colaboras con alguien, siempre es darle gracias y eres el último en hablar. Y soy el último de la fila, porque voy como colaborador tuyo. Entonces, lo primero yo creo que es una cura de humildad y de decir, yo soy tu mano derecha, aquí. Y empezar poco a poco. Y nunca tirar la toalla, quiero decir, yo creo que si esperamos la situación ideal para empezar, esa situación ideal nunca está, creo. Seguro que se me están olvidando un millón de cosas importantes también, pero yo creo que el mensaje sería empezar, por pequeño que sea tu experimento. Y si no tienes dinero para hacer experimentos, ahora me viene una idea. El hombre que descubrió el sistema CRISPR, que estuvo a punto de ganar el premio Nobel, que es Mójica, que está en Alicante, si no me falla la memoria, yo creo que ese hombre decía que él lo descubrió todo eso porque cuando no tenía dinero, entonces él accedía a Internet, a las bases de datos, y entonces analizando todas las bases de datos, él se dio cuenta de que había unas secuencias ahí que no le cuadraban, y entonces él empezó todo sin dinero. Entonces, es que a veces yo creo también que es que queremos, claro, leemos un artículo en una superrevista y queremos hacer lo que hace la superrevista. Y a veces lo que nos falta es un poco de ingenio. Y si no tenemos el dinero para hacer los experimentos, pues puedes hacer revisiones sistemáticas, puedes hacer metaanálisis. Estamos en el grupo haciendo una revisión sistemática con metaanálisis que yo tengo la sensación que va a ser rompedora. Porque yo creo que en la ciencia se hacen dogmas en el que todos repetimos la frase del paper, super paper de no sé dónde, y ese lo repite no sé quién, lo repite no sé dónde. Y cuando te pones a indagar qué hay de sólido para fundamentar eso, no lo encuentras. Y entonces, ¿qué decir? Pues podemos hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis, que por cierto en ANECA valen como un artículo experimental. Y yo creo que es lo que falta en la ciencia. En la ciencia yo creo que falta unificar, porque hay muchos estudios independientes, pero hay gente que los evalúe todos en conjunto y saque una conclusión clara, faltan. Entonces, yo a todos los profesores les diría, empieza por revisiones sistemáticas, por metaanálisis,
Y si quieres hacer experimentales, pequeñitos. Y poco a poco, y si empiezas por un cuartil 4, pues has empezado por un cuartil 4 y irás al 3, al 2, al 1. Y cuando colaboramos con gente, pues con humildad, honestidad. No sé, yo, por ejemplo, con mucha de las personas que ponemos que colaboramos ahí, esa gente está muchos escalones por encima de nosotros. Y cuando nosotros vamos a hablar con esa gente, pues lo primero que les digo a los nuestros es con humildad y lo que ellos estén dispuestos a colaborar con nosotros. Y cuando ellos digan A, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer A. No puede ser que ellos me digan A y digo, ay, no puedo, es que me voy... Pasa que, no sé si me explico bien, es decir, que muchas veces cuando tú colaboras con gente y tú eres la parte más débil del eslabón, tú eres el que estás a disposición de ellos. Y cuando ellos nos dicen, pues toma, te envío la revisión, por nuestra parte no puede esperar. Entonces nosotros les podemos esperar a ellos, pero ellos no nos pueden esperar a nosotros. Entonces yo creo que eso también, no sé, que a veces es que yo tengo la sensación de que nos vemos un poco empoderados a veces y ¿cómo me voy a rebajar yo ahora? No, pues yo a mis 40 y pico años, ¿cómo me voy a rebajar? No, no es rebajarte, ¿quieres hacer ciencia? Es que a lo mejor lo que hagamos, ese pequeño experimento, cambia una vida en algún sitio o le da una idea a una persona, no sé dónde, para cambiar algo. Entonces, yo creo que no hay ciencia pequeña. Es lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo bien? Está bien hecho. Y es un pequeño ladrillito. Y yo creo que nadie debería echarse atrás. Yo entiendo que la vida tiene circunstancias y todos tenemos momentos duros en la vida. Es decir, que yo no digo que hay que estar al 100% toda tu vida. Yo lo he podido estar hasta ahora, pero entiendo que a lo mejor hay circunstancias personales de alguien que te cuenta, no, es que he tenido esto tan grave y tal. Bueno, pues entiendo que en ese momento a lo mejor levantas un poco el pie del acelerador, pero luego, cuando eso ha pasado, hay que apretar otra vez. No sé, es mi visión. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo. Lo siento por aquellos. Pero yo creo que nadie se debería desilusionar, porque yo creo que todos tenemos algo, por pequeño que sea, algo que hacer, de contribuir a la sociedad y a la ciencia. Muy bien. Entonces escaquea un poquito de la pregunta. No, vuelve a hacérmelo, a lo mejor se me ha olvidado. La de las personas que están un poco desilusionadas con la ciencia y que creen que no pueden, que son igual, ya han llegado a los 40 o a los 30 y tantos y no han despegado o no son IPs, o esa obsesión a veces por ser IP, por ser jefe, y si no soy jefe... ¿Cómo los remotivaríamos? Sí, eso es. A ver, yo es que creo que tenemos sistemas de promoción que premian, pues igual habría que ser más estrictos y decir, pues es que esto es una necesidad. No sé, porque, vamos, el sistema de promoción está para ello, para incentivar a la gente a que tomen, y si no quieren hacerlo... Y que no todo el mundo puede ser IP, asumido bueno, también eso está claro. Y por abrir otro tema, ¿tienes alguna estrategia de divulgación científica consciente? Es decir, tú tenéis esto que estoy haciendo, lo presento a un congreso después... Bueno, es que si te digo la mía, no me cuentas la tuya. Ya. A ver, yo te cuento lo que hemos hecho. Si se me olvida algo, me lo pueden decir, como está ahí mi equipo, me lo pueden decir si se me olvida algo. Pero yo creo que lo que hicimos fue, de inicio, empezar a ir a congresos. Y es que parece mentira, pero una pequeña persona te lleva a otra. Y esa otra persona pequeña te lleva a otra. Y cuando hemos hecho divulgación en revistas o en la sociedad, pues ha sido pues, con humildad escribirles y decirle, oye, mira, tengo esto, ¿te interesa? Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, ahora en la lactancia de mi hija colaboramos con la FE, dando leche materna para los bebés de allí. Y yo cuando fuimos allí, pues yo le dije a la señora que había allí, le dije, mira, digo, yo me dedico a esto, digo, ¿habéis mirado si hay listeria en el banco de leche? Tal? Pues, yo creo que la estrategia es contarle a todo el mundo lo que haces. A lo mejor hasta, pero no sé, hasta a lo mejor al punto que puede ser un poco cansino, pero no pasa nada. Hay que contarlo. Y yo le cuento a todo el mundo lo de la lista. De hecho, es que es curioso porque hablando con Carla, el otro día decía, digo, me sorprende, digo, he involucrado a, creo que gente desde mi infancia en el mundo de la listeria. A todos. Y trabajan uno desde las empresas de agua, a los de la Dirección General de Salud Pública, a las granjas, a los hospitales.
y los hemos involucrado a todos. Y yo creo que es pues contarles tu historia. Es que yo creo que nos falta de contar nuestras historias. Porque al final, cuando a la gente le dices lo de la listeria o los estafilococos o lo que tú... Es que antes o después nos vamos a ver en esa sala de espera. Y yo creo que cuando tú le cuentas a la gente tu historia y le dices, mira, yo hago esto para evitar esto, la gente yo creo que se abre. No sé, al menos con nosotros ha sido así. Estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que no sé si te estás dando cuenta, pero la palabra que más has repetido a lo largo de toda tu intervención y en las contestaciones, para mí es esencial, que es la humildad. O sea, en mi experiencia me ha pasado muy parecido a lo que te está ocurriendo a ti. O sea, ahora que bueno, hemos coincidido mucho en este asunto, ¿no? Yo creo que con la humildad puedes llegar a cualquier sitio. Y con esa humildad puedes afrontar una línea nueva de investigación, puedes acudir a un congreso y hablar con un gran referente. Y si esa humildad para ir escribiendo. Yo recuerdo la primera vez que publiqué una gran revista, las revistas más citadas, que no tienen casi que ver con el estafilo, sino que tienen que ver con las gestaciones ectópicas, una cosa que encontré así. Fue cuando lo mandamos a publicar una revista y la tiré a la más alta. ¿Y por qué? Pues porque nadie me conocía. Y al principio dijo, es qué vergüenza, ¿no? Y si me lo tiran, ¿y qué van a pensar? Digo, pues si no me conoce nadie, que piense lo que quiera. Es decir, yo creo que hay que afrontar la ciencia con humildad, en las relaciones con otros grupos y cómo vas avanzando, con un poquito de atrevimiento. Es decir, bueno, oye, pues sí, pues voy a intentarlo. Claro. O sea, el no caer en el desencanto y entender también las reglas del juego de la vida en general, ya no solo de la ciencia, de la vida. Es que en la vida a veces estás arriba, y os lo puedo asegurar, que a veces estás muy bien y todo el mundo cuando es vicerrector se quiere acercar a ti. Cuando dejas de ser vicerrector, pues nadie se acerca. Hay como una especie de balsa de aceite a tu alrededor que rechaza, parece a la gente, ¿no? Y en la ciencia pasa algo parecido. O sea, hay veces que publicas muy bien y luego hay otras que no te dan un proyecto y eso te destroza o no te dan o te rechazan una publicación. Yo creo que hay que lamerse las heridas y volverlo a intentar. Eso es un poco lo que mi consejo para la gente que ya tiene una cierta edad y que ha sufrido, pues bueno, oye, pues inténtalo con tus casos, con lo más cercano, con lo que le has dicho, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Nada, Juanma, gracias. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias. De verdad que también para los que no somos de ciencia ha sido muy, muy ilustrativo y muy aleccionador. Te doy las gracias además por lo vinculado que te sientes a la universidad y a las personas que te han ayudado, y que me parece que también esa gratitud también es muy buena. Y me gustaría volver sobre una cosa que intento repetir en todos los sitios donde puedo colocar, pero que tú lo has dicho: autoexigencia, honestidad. Y me suele ocurrir, y cada vez me fijo más porque me estoy haciendo mayor, que a la gente a la que más se puede admirar por cuestiones científicas, intelectuales o culturales, en la inmensa mayoría son buenas personas. En la inmensísima mayoría. Es verdad que no todos, pero el esfuerzo, la capacidad de aglutinar gente alrededor requiere generosidad, requiere que los demás vean que no eres un caníbal que te quieres comer todo lo que ellos hacen en tu beneficio, el sobreponerse a los momentos difíciles, el tener gente que te ayuda. Todo eso suele implicar que uno tiene condiciones personales por las que los demás se sienten inclinados a ayudar. Y en cualquier caso, ese debería ser nuestro perfil, el de una excelencia en lo científico, en lo académico, ya fuera en vuestro ámbito, o en los de sociales, o humanas, o en técnicas,
y al mismo tiempo un sentido de, pues eso, de cuidar de nuestros alumnos, de hacernos cargo de su crecimiento, de cuidar de las personas que tenemos en nuestro equipo. Y como cuando una cosa es buena es un deber alabarlo, pues yo lo hago encantado. Yo he escrito mucho sobre el alabar y sobre que era un deber cívico y que si lo hiciéramos en el orden público nos iría mucho mejor, pero en esta casa también. Y además lo intentamos. Yo creo que no está Elías porque lleva unos días ajetreados, pero él sabe que tiene como una de las prioridades de comunicación interna en la casa exponer el trabajo de los profesores. Os hemos puesto ahí en unos tótem y creo que os vamos a colgar por estas paredes también cuando os quitemos por ahí, y seguiremos haciéndolo con los directores de cátedra, con los IPED y con los equipos de los emergentes, porque no hay que alabar solo lo que ya ha conseguido ciertas cotas, sino lo que se está poniendo en marcha. Pero la verdad es que cada uno en las organizaciones tiene su función y ahora hay unos cuantos que estáis en la flor de la edad académica, los 40, y que os toca tirar y tirar de los demás y que hagamos juntos una universidad que cuando pase el tiempo, cada uno con su edad, con su generación, con sus cosas, podamos decir, pues era increíble, pero sencillamente nos pusimos a trabajar y nos pusimos a contagiarnos la ilusión y la autoexigencia y el deseo de poder contribuir haciendo cosas valiosas y ojalá, si no nosotros, los que nos dicen, y hicimos una gran universidad, algo que podía no haberse hecho si no hubiera habido ese entusiasmo y esas personas particulares que tiraron de otras, porque yo creo que podemos, sinceramente. Y además creo que es el proyecto, aparte de los proyectos personales, pero el proyecto conjunto en el que se pueden enmarcar nuestros proyectos personales más ilusionante que tenemos a mano. Muchísimas gracias por la exposición, que ha sido fantástica, y también a todos los que habéis venido y a los que han preguntado. Estoy seguro, como sois de ciencia y sois muy tímidos, que se han quedado con un montón de... Lo de tímidos va de broma, creo que de tímidos es poco. Pero bueno, que nos lo habría dado para seguir charlando un rato muy largo. Mil gracias. Y os animo, no sé qué es lo de los jueves, creo que sé lo que es, pero bueno, por no equivocarme no lo digo y así no vean que no me entero. Pero yo también os animo. Yo creo que la participación en los departamentos, en relación a los grupos de investigación, voy a decir una cosa que todos los que hemos viajado un poquito la sabemos. Todos lo sabemos. Donde no hay vida académica, donde no hay sobreestimulación porque otro te cuenta, porque otro se habla, donde no hay comunicación formalizada o informal, o sea, porque hay un seminario mensual, donde no hay eso, no hay universidad. Habrá otras cosas. Se impartirá docencia, se cursarán grados y se certificarán con validez oficial, pero eso no es una universidad. En realidad, el proyecto de hacer una buena universidad y de conseguir excelencia es el mismo, Y esto es un medio modesto para conseguirlo, que es ver lo que otros han hecho, lo que han hecho personas que pueden tener un recorrido mayor que otros y tomarlo como ejemplo. Y si Juanjo, que es muy valioso, ha podido, pues los demás pueden, cada uno en su medida y a mí me gustaría que eso fuera algo que me gustaría que entre todos contribuyéramos a ilusionarnos con que es posible hacer una universidad de primera, que tenemos las condiciones materiales, que tenemos hasta la localización geográfica, que tenemos muchas condiciones para intentar. Tenemos nuestras limitaciones como todo el mundo, pero las limitaciones no nos pueden servir de excusa. Esa es la verdad. Mil gracias, Juanjo, y a todos los demás. Ha sido un placer. Muchas gracias.